Bienvenidos a otro capítulo de Dep Comunicación. En este episodio tenemos a alguien que nos abrió la puerta de su casa, de su estudio, de su universo, desde San Fernando del Valle de Catamarca, que nos dijo, vengan, entren, y así de pronto empezamos a descubrir todo este universo de este escritor, ¿no?, que vive ahí en Catamarca. Bienvenido, Pablo Félix Jiménez, bienvenido a Dep Comunicación. Primero, muchas gracias por la oportunidad de llegar a un público más amplio. Ya hace unos, no sé si serán 2 o 3 meses que nos habíamos comunicado y bueno, hoy finalmente nos encontramos y bueno, hablaremos un poco de mí, me imagino, de mi producción y tenemos la oportunidad de hablar de lo que nos gusta, de la literatura. Así es. Bien, yo siempre empiezo con una pregunta que es un clásico en Dep Comunicación, que es la siguiente. Si vos podés definir quién sos, quién creíste que fuiste y quién crees que serás. Bueno, para empezar, yo creo que me podría considerar un hombre que nació en América, un argentino que como muchos de los argentinos americanos, tenemos esa impronta creacionista de países que surgieron de esa nueva tierra, la idea del viejo mundo, del nuevo mundo, y desde ahí solemos pensar, reflexionar a veces sobre el mundo, nos trae casi natural, y me imagino que lo europeo también fue algo como un abismo, digamos, como que se abrió algo así que no se conocía. Y bueno, como hombre americano, eh, vivo me parece, ¿no? Que inacabado en el sentido de que tenemos como dos versiones del mundo, ¿no? Uno es la terrenal donde vivimos y otro la conciencia de que el mundo es más viejo de lo que pensábamos. Y, y, y bueno, concretamente me considero una persona inacabada, principalmente, ¿no? Como un granito de arena en todo el mundo. Bueno, digamos, a mí me gusta sumergirnos un poco en la memoria, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo fue ese empezar? ¿Cómo fue esa infancia de Pablo Félix Jiménez y dónde fue? Bueno, yo nací en Tucumán, sí, tengo toda mi familia en Tucumán principalmente. Aquí tengo muy poca, pero en Tucumán está concentrada la mayoría. Pero se puede decir que soy catamarqueño en el sentido que he, he estudiado en Catamarca, me he desenvuelto. Y yo diría que, ¿por qué me dedico a la literatura? He jugueteado un poco con física, con astronomía, con fotografía. Fui influenciado por muchas revistas. Ahora no me puedo acordar cómo se llamaba una revista de allá de los años 30, de los años 50, que pasaron de generación en generación, pero que tenían mucho de algo que no veo tanto, eh, de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer muebles, hacer tobogán, hacer una botella de Leyden, que es un condensador, hacer una bobina de Rukov creo que se llama, que es una bobina de alta tensión, y por ejemplo la bobina de Tesla, que es la que uno ve cuando los artistas se ponen y se les paran los pelos y salen chispas, que llegué a hacer una gracias a esas revistas. Eh, Tengo la impronta de las revistas y bueno, la biblioteca de la familia y que después descubrí en la escuela otros libros que a los cuales yo no tenía en la casa. Y bueno,
yo creo que la lectura me influenció mucho. Los maestros de la escuela también. Tengo un gran agradecimiento a mis maestros. Yo creo que somos nuestros maestros y nuestros libros y nuestros vecinos y nuestra interacción, como la conversación que estoy teniendo contigo, y nos seguimos construyendo continuamente. Bien, en ese camino, en ese transitar en el cual, y que fue todo un proceso, y me encanta tu definición de que seguís autoconstruyéndote, porque es verdad, ¿no? Ese es el camino de la Sí. vida. Eh, ¿En qué momento vos decís, la literatura es mi camino, y cuál de los autores quizás fue el que más te influyó? La escritura en mí nació con las cartas, cartas que yo escribía a mi prima, porque al venirme de Catamarca, de Tucumán a Catamarca, hubo un hueco afectivo con la familia. Y eso lo salvaba a través de cartas, de aquellas cartas que había que esperar semanas a que lleguen y que vuelvan. Y, y después, autores, mira, ve, escribo poesía, pero de joven no me dediqué tanto a la poesía. Sí, es que Bonifacio Palacio, Almafuerte, se puede decir que mi referente más cercano, quizás el que más leía. Después, ya después en adolescencia, cuando me enamoré y cosas por el estilo, ya eh, a Pablo Neruda y otros más estuve leyendo un poco, pero lo mío era la novela. Entonces, por ejemplo, eh, El viaje a la luna de Verne, Mil leguas de viaje submarino, por ejemplo, 500 años de la Begún, todos son de Verne. Pero una vuelta quise hacer revista, pero murió, como muchas cosas que he comenzado y murieron así de comenzar una cuestión que duraba una semana o dos, un mes y murió. Pero ahí quedaron. La radio, esto que estamos teniendo así, este intercambio, escuchaba mucha radio. Y también la radio, me imaginé alguna vez, fantaseé con ser el rol de corresponsal. Me parecía muy interesante el de corresponsal, hablar de lugares lejanos, tener noticias, ¿sí? Era la época de la Guerra Fría y estaba la radio de Rusia, estaba la radio de Norteamérica, la de Chile, la BBC de Londres. Y eran radios que lo que buscaban era mostrar lo mejor que había en el país, lo mejor de cada cosa. Y, y entonces está ahí un poco el germen de lo que escribo y también el germen de la crítica. Porque lo que encuentro ahora con los años que tengo es un poco que los medios se han vuelto, la literatura se dice que es un espejo, ¿sí? Eh, Hay un hombre de España que lo estoy escuchando hace poco y me ayuda a comprender otra cosa que tiene que ver Jesús Bueno, ¿no? Es de España. Él enseña en la Universidad Lengua, ¿no? Tiene un libro, tiene libros, muchos. Y él decía que sí, que la literatura es un espejo, como muchos dicen, pero también es cierto que es un espejo especial porque muestra, sí, nos refleja, muestra, pero también hay mucho que queda en la sombra, ¿sí? Porque la comunicación no es solo lo que se dice, sino la intención de lo que se escribe y por lo tanto el texto tiene muchas facetas que no vemos a simple vista. No, Entonces, así, inclusive lo que no se nombra, claro, ¿no? La semiótica de la imagen siempre habla y dice que detrás, a los costados, arriba, abajo del recuadro de la imagen, hay otra parte de la información que no nos llega. Qué interesante, porque aparte claro, hablas de los espejos, y bueno, Borges decía que los espejos eran perversos, ¿no? Porque la sí, perversión estaba de que te devolvía la imagen, pero al revés, ¿no? Y y pensaba claro, y ahora entonces, tenemos eh, eh, mayor comunicación que entonces, pero lo que a mí me parece, o será que ya estoy viejo, me parece que ese espejo que nos devuelve, lo otro era un poner en escena lo mejor de cada país. Rusia lo que hacía, Francia lo que hacía, Inglaterra lo que hacía, Chile, y me imagino que Argentina lo mismo, pero ahora es como se han convertido, me parece, eh, en un espejo que nos muestra a nosotros mismos. O sea, por más que sea una fuente de Norteamérica, nos va a mostrar cómo estamos nosotros.
pero no la mejor cara, ¿sí? Y sea cual sea, fuera el de Rusia, fuera el que sea, es un espejo para los latinoamericanos. Hay una segmentación, yo veo, en los medios, yo digo, inclusive en las búsquedas de Internet, ¿sí? Es como que nos devuelve lo que buscamos, pero no es una devolución que nos asombre por la diferencia, porque para poder aprender tenemos que encontrar cosas que no sean diametralmente opuestas a las que tenemos. Y eso nos lleva al germen de América. América, uno dice, bueno, América, la influencia de España, ¿sí? Pero Rusia tuvo su Europa en algún momento, ¿sí? Y vos dijéramos, ¿podrían renunciar a Europa? No, no lo renunciaron. En América lo mismo, no podemos renunciar a la hispanidad, No, por no, no, ejemplo, porque quedamos quedamos descolgados. chuecos. Y de hecho yo creo que con toda Descolgamos. esta cosa de recuperar los saberes de los pueblos originarios, tenemos que aprender a aceptar que somos producto del sincretismo, ¿no? Y La claro, fusión. y también hay que entender que un poco el quechua, el gran quechua de nuestros antepasados, también fue una herramienta para organizar, porque era la lengua que más se hablaba. De hecho, los españoles la utilizaron para difundir la religión y sus cosas. Y bueno, somos producto de esa mezcla, ¿no? Como los Total. españoles son mezcla y no sé, digamos, el Imperio Romano cuando cae deja toda su influencia y nosotros después de, no sé, de 500 años, no sé qué seguirá, no sé si seguirá existiendo Argentina como la conocemos dentro de, pongámosle 1000 años. Bien. Es todo movimiento. Hablemos un poco de tu producción, ¿no? En ese proceso, digamos, ¿cuándo iniciás la publicación? Porque el proceso entre escribir y empezar a mostrar los trabajos de un escritor, Sí. hay un proceso, ¿no? Hay un camino que no se mide con el tiempo exacto, con el tiempo cronológico, sino que se mide entre sus propios tiempos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo empezás, digamos, ese recorrido? Bueno, cuando escribí por primera vez, lo hacía de un tirón, pero es como acumulativo, es como que uno está pensando en algo y de pronto sale. Yo no creo en las musas, eso, yo sí creo que el cerebro queda trabajando, ¿no? Es como que uno duerme, a la mañana tiene la solución. Es un misterio el cerebro. Y después, con más prudencia, me di cuenta de que el texto necesita más trabajo que eso que sale por primera vez. Y no tuve que pensarlo mucho porque leí eh, manuales sobre talleres literarios, sobre escritura, últimamente sobre producción de poesía, pero sobre todo sobre narrativa. Leí mucho, bastante, y eso me dio un panorama mayor, ¿sí? Y si tuviera que decir una persona que vive actualmente, porque hay manuales muy buenos de gente que ya murió, pero de gente que vive actualmente, yo diría que Daniel Casani, con doble S, Casami, que tiene un libro que se llama La cocina de la escritura, pero tiene muchos libros para elegir sobre escritura, muy buenos. Eh, y bueno, es borrar, volver a escribir, ¿no es cierto? Lo que es poesía y lo que es narrativa, ya hay un poco introducción, nudo, desenlace y toda la sofisticación que uno le pueda poner ahí. Por ejemplo, a ver, no lo voy a leer, obviamente. En esta antología, este libro lo quiero mucho porque hay dos cuentos míos, uno de ellos nació en un taller literario. Me dieron 3, 4 palabras para que desarrolle algo de ahí. ¿Qué salió de ahí? Salió un cuento, pero ese cuento, cuando lo hice en el taller, lo debo haber hecho en 30 minutos. Después lo empecé a trabajar, ¿sí? Pero al empezarlo a trabajar, ahí están lectura de Gogol, lectura de Palmut, por ejemplo, de La Casa del Silencio,
sobre todo de Rojo. Rojo es un libro de Padmo muy bueno y recomendable, como la mujer de pelo rojo también. Bien, hablemos bueno, ese, digamos, son tus comienzos, tus inicios. Y últimamente, digamos, tenés un interés más sabido por la poesía. ¿Podemos escuchar algún texto tuyo poético? Sí, te voy a leer uno que está en el primer libro que publiqué, que es Tensando la cuerda. Tensando la cuerda, yo venía juntando distintos poemas y eh, hubo algo en mi vida que me marcó, que la muerte de mi hermano. Entonces, en ese libro reuní las poesías que tienen que ver con el duelo, ¿sí? Desde la pérdida, ¿sí? Al sinsentido o la queja, ¿sí? ¿Por qué? Bla, 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 bla. Y la reconciliación con la vida, que es el proceso del duelo. Te voy a leer un poema que es del medio, digamos. Rezo se llama. Están aquí. Ahora que Dios te ha dejado, ahora que se terminaron las cuentas, ahora que estás tan lejos, es que rezo y te busco. Ahora que Dios te ha arrebatado, ahora en mil soledades acabadas y huérfanas, ahora que te siento inalcanzable, es que rezo y te busco. Busco ese día entre rendijas, busco ese mañana entre pasados, busco esa ilusión entre recuerdos y rezo y vuelvo a creer que estás vivo. Ahora que compadecido regresas, ahora que compungido te apiadas, ahora que salvífico retornas, es que rezo y te perdono. Ahora que traes tras la muerte, ahora que esperanzas inoculas, ahora que te percibo tan cercano, es que rezo y te perdono porque busco ese día entre rendijas, busco ese mañana entre pasados, busco esa ilusión entre recuerdos y rezo y vuelvo a creer que estás vivo. Rezo se llama. Excelente, excelente. La verdad que eh, muestra tu proceso en el duelo, ¿no? Ahora, y tus últimas publicaciones, digamos, a partir de este fue tu primer libro. Brevemente, ¿cuáles son tus últimas publicaciones después de este libro? Bueno, Tensando la cuerda, el segundo es Porque soñamos. Este año, si Dios quiere, va a salir una novela que está ambientada en Ushuaia, está ambientada en Ushuaia y trata de la vida de un periodista que se enrieda en amores con una mesera, ¿sí? De eso se trata, es romance, pero es dramático, digamos, dramático. Bien, yo la verdad Eh, que me gustaría escuchar un pequeño fragmento de tu prosa, un poco como para ya ir despidiéndonos y agradecerte profundamente que nos hayas permitido entrar en tu universo. Nos gustaría escuchar tu prosa si es posible. Un fragmento de cualquier texto. bueno, te voy a leer algo si te saco algo de la novela. Una barca en medio del océano. El agua del canal oscuro estaba monótonamente plácido después del muelle. La noche era el telón de fondo de un cielo cerrado, en donde a esas horas muertas solo se demoraban algunas parejas ocasionales apoyadas contra la barandilla de la costanera. Estábamos por vez primera sentados mirando hacia las aguas del Beagle. ¿Crees que están en algún lado? Estoy seguro, contesté intuitivamente mientras mirábamos a la distancia aquellas vacilantes luces rojas, otras blancas, de los quizás aquellos barcos que se acercaban a la distancia y los otros que tal vez partían para perderse en la nada de un mar incierto. La estoy recordando para vos,
delgada. Ayer cumplía sus 23 años cuando mi edad transitaba a los 26. Su pelo claro le llegaba a la cintura en mis cavilaciones, su mirada de almendra, su piel blanca, su actitud tan femenina, su cuerpo voluptuoso que ensueña cuando va o cuando viene, sus piernas contorneadas, su vestimenta tan ajustada, su mirada de una cierta sensualidad exótica, su voz seductora, sus labios que besan cuando hablan, la perfecta sonrisa suya, la perfecta suavidad de su piel, la personal fragancia que deja a su paso, su forma de vestir loca, divertida, súper sexy, a veces salvajes, otras no. La verdad que me cautiva y supongo que al público también, y esperemos que pronto pueda salir esa novela. Yo de verdad te quiero agradecer que nos hayas permitido un día como hoy entrar a tu universo, que seguramente esta va a ser la primera de muchas entrevistas que vamos a tener. Agradecerte por tu tiempo, por tu talento, por tu humildad, por tu generosidad y muchas gracias por permitirnos a la gente de DEP entrar. Gracias por habernos dejado, lo reitero, entrar en tu Y mundo. bueno, yo me convierto en un seguidor de DEP Comunicaciones. Bueno, muchísimas gracias. Es muy bueno para aprender de otros escritores, estaba recorriendo algunos. Así que muy agradecido a ti y a tu audiencia. Gracias por tu tiempo. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.